Mi cuñada abandonó a su hija para perseguir su sueño de ser influencer. Ahora quiere que le devuelva a la niña, pero los documentos que le mostré la dejaron sin palabras. Era un día común de otoño, yo estaba terminando de doblar la ropa mientras mi hijo de 2 años jugaba con bloques en el suelo de la sala. Mi esposo estaba en el trabajo y, cuando escuché el timbre de la puerta, pensé que era una entrega o algún vecino que necesitaba algo. No tenía idea de que ese momento marcaría el comienzo de una de las situaciones más caóticas de mi vida. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, con la bebé envuelta en una manta rosa y una expresión de desesperación en su rostro. Sin siquiera pedir permiso, entró en la casa hablando sin parar, como si estuviera justificándose por algo. Fue tanta información lanzada de golpe que me llevó varios minutos entender lo que estaba pasando. Me dijo que no podía cuidar más de su hija. Según ella, tenía planes más grandes para su vida y ser madre era una responsabilidad que no podía asumir ahora. Solo necesito ayuda por unas semanas, insistió mientras caminaba de un lado a otro por la sala. Voy a Los Ángeles, ya conseguí algunos contactos para comenzar mi carrera como influencer. Necesito un tiempo para organizarme. Después volveré por ella, ¿lo prometo? Me quedé sin palabras. Mi cuñada, que en ese momento tenía 22 años, siempre había sido impredecible, pero aquello parecía extremo incluso para sus estándares. Sabía que estaba viviendo con mi suegra, pero aparentemente las cosas no estaban yendo bien allí. Según mi cuñada, mi suegra había enloquecido cuando ella anunció sus planes de dejarlo todo para mudarse al otro lado del país. Y ahora estaba aquí, tratando de pasarnos la responsabilidad a mi esposo y a mí. Tú ya tienes experiencia con niños, dijo, mirando a mi hijo, que seguía jugando en el suelo, ajeno a lo que estaba ocurriendo. Sé que pueden hacerlo por mí, solo hasta que me estabilice. En ese momento, sentí una mezcla de rabia, incredulidad y compasión. ¿Cómo podía simplemente abandonar a su propia hija así? Al mismo tiempo, miraba a esa bebé tan pequeña, que no tenía la culpa de nada, y sabía que no podía simplemente cerrarle la puerta. Llamé a mi esposo, quien quedó tan impactado como yo, pero finalmente acordamos cuidar a la bebé temporalmente, hasta que mi cuñada resolviera la situación. Al principio, pensé que tal vez realmente estaba pasando por un momento complicado. ¿Quién no ha tenido momentos de confusión en la vida? Pero pasaron las semanas, luego los meses, y ella no volvió. Intentamos comunicarnos con ella, llamadas, mensajes de texto, incluso enviamos correos electrónicos que jamás fueron respondidos. Su número parecía desconectado, y después de un tiempo, nos dimos cuenta de que nos había bloqueado en todas sus redes sociales. Mi suegra, que inicialmente estaba enojada con ella por sus decisiones, comenzó a actuar de manera extraña cada vez que le preguntábamos sobre el paradero de mi cuñada. Ella necesita tiempo para encontrarse, decía, como si eso fuera una excusa válida para abandonar a un bebé. Mientras tanto, nosotros estábamos en casa, adaptándonos a una dinámica completamente nueva. Tener a Emma, así llamaremos a la bebé para proteger su privacidad, con nosotros era un desafío. Mi hijo, que todavía estaba aprendiendo a hablar y necesitaba constante atención, de repente tuvo que compartir a sus padres con una recién nacida. Las noches eran largas, llenas de llantos y pañales sucios. Durante los primeros meses, me sentí abrumada, pero también comencé a desarrollar un cariño profundo por Emma. No podía evitar verla como mi propia hija, aunque sabía que oficialmente no lo era. Un día, después de varios meses de silencio, mi suegra apareció inesperadamente en nuestra casa. Pensé que tal vez traía noticias de mi cuñada, pero en lugar de eso, vino con un paquete de pañales y una confesión que me dejó en shock. Creo que deberían acostumbrarse a tenerla, dijo mientras evitaba mirarme a los ojos. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Tu cuñada no va a volver, respondió finalmente. Está ocupada construyendo su vida. Cree que este es el mejor lugar para Emma. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo llegó a casa minutos después, y cuando le conté lo que su madre había dicho, se enfureció. ¿Cómo puede hacer algo así? Es su hija. ¿Qué clase de persona simplemente abandona a su bebé y se marcha? Nuestra relación con mi suegra se deterioró rápidamente después de eso. Nos sentimos traicionados no solo por mi cuñada, sino también por ella. ¿Cómo podía apoyar algo tan irresponsable? Al parecer, mi suegra estaba más preocupada por proteger la libertad de su hija que por el bienestar de su nieta. Con el tiempo, comenzamos a aceptar que Emma era nuestra responsabilidad. Mi esposo y yo hablamos extensamente sobre nuestro futuro como familia y decidimos que, si mi cuñada no iba a regresar, necesitábamos tomar medidas legales para proteger a Emma. Consultamos con un abogado y nos explicó que el proceso de adopción sería complicado, pero no imposible, ya que claramente había evidencia de abandono. Pasaron más de 18 meses entre reuniones legales, recopilación de documentos y declaraciones juradas. Fue un proceso agotador, tanto emocional como financieramente. Durante ese tiempo,
Emma dio sus primeros pasos, dijo sus primeras palabras, y mi esposo y yo no podíamos imaginar nuestra vida sin ella. Era nuestra hija en todo menos en papel, y estábamos decididos a hacer que eso cambiara. Finalmente, después de incontables noches de estrés y discusiones legales, logramos adoptar oficialmente a Emma. Fue un día lleno de emociones. Cuando el juez nos entregó los documentos finales, no pude evitar llorar. Habíamos luchado tanto por ella, y ahora era oficialmente parte de nuestra familia. Pensamos que ese sería el final de nuestra complicada historia con mi cuñada, pero estábamos muy equivocados. Pasaron años sin saber nada de ella, hasta que un día volvió a aparecer, con un novio nuevo y exigencias que nos dejaron sin palabras. El día que mi cuñada reapareció en nuestras vidas, fue como una tormenta que llega sin aviso. Era un domingo tranquilo, mi esposo y yo estábamos preparando un desayuno tardío mientras los niños jugaban en el patio. Emma, que ahora tenía 5 años, corría detrás de su hermano mayor, riendo a carcajadas. Era un sonido tan lleno de vida que hacía que todos los sacrificios que habíamos hecho por ella valieran la pena. Entonces, escuchamos el sonido del timbre. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con mi cuñada. No estaba sola. Junto a ella había un hombre alto y bien vestido que claramente trataba de dar una buena impresión, aunque su expresión parecía más incómoda que confiada. «Podemos hablar», dijo ella, como si los últimos 5 años no hubieran sucedido. Al principio, no supe qué decir. Verla ahí, después de tanto tiempo, me dejó completamente descolocada. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué volvía ahora? Mi esposo, al escuchar voces, se acercó y se quedó tan sorprendido como yo. Después de unos segundos de silencio incómodo, la invité a entrar, más por educación que por otra cosa. Se sentaron en el sofá, y mi cuñada empezó a hablar como si estuviéramos poniéndonos al día después de un largo viaje. Nos contó que había estado viviendo en Los Ángeles todo este tiempo, trabajando en proyectos creativos y construyendo su marca personal. Había acumulado un número decente de seguidores en las redes sociales y, según ella, ahora estaba en un lugar donde podía reconstruir su vida. Todo esto sonaba irrelevante hasta que soltó la verdadera razón de su visita. «Creo que ya es hora de que Emma vuelva conmigo», dijo con una sonrisa que pretendía ser cálida, pero que solo logró enfurecerme. «Perdón». Mi esposo fue el primero en reaccionar. «Sí», continuó ella, ignorando por completo su tono. «Ya tengo todo planeado. Tengo un departamento adecuado, un prometido que está emocionado por ser parte de la vida de Emma, y estamos listos para formar una familia juntos. Sé que he cometido errores en el pasado, pero creo que ahora estoy preparada para ser la madre que ella merece». Sentí como la sangre me hervía. Había pasado 5 años criando a Emma, viéndola crecer, llevándola al médico, ayudándola con sus primeras palabras, abrazándola cuando tenía pesadilla. Y ahora esta mujer, que no había mostrado ni un atisbo de interés en su hija durante todo este tiempo, aparecía de la nada como si pudiera recogerla como si fuera un paquete que había dejado en la oficina de correos. Mi esposo, normalmente más tranquilo que yo, fue contundente. «No puedes simplemente venir aquí y reclamar a Emma como si nada hubiera pasado. Legalmente, Emma es nuestra hija». Eso pareció sorprenderla. «¿Qué quieres decir con legalmente?» Entonces, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, me levanté, fui al cuarto donde guardamos nuestros documentos importantes, y regresé con una carpeta. La abrí frente a ella y le mostré los papeles de adopción. «Emma no es tu hija, no legalmente», dije, mirando directamente a sus ojos. «Tuvimos que pasar por un proceso largo y difícil porque tú la abandonaste. Estos son los documentos que lo prueban. Sus derechos parentales fueron terminados hace años». La expresión de su rostro cambió inmediatamente. La sonrisa falsa desapareció, y en su lugar apareció una mezcla de incredulidad y furia. «Eso no es justo. Yo nunca dije que quería que me quitaran mis derechos». «Abandonaste a Emma», dijo mi esposo, con un tono firme. «No solo legalmente, sino en todos los sentidos. Nunca llamaste, nunca preguntaste por ella, nunca enviaste ni un solo dólar para ayudar a cuidarla. ¿Qué esperabas que hiciéramos? ¿Dejarla en la puerta esperando que regresaras algún día?» El hombre que había venido con ella intentó intervenir. «Tal vez podamos discutir esto con más calma. Después de todo, todos quieren lo mejor para la niña». Pero mi esposo no estaba dispuesto a ceder. «Lo mejor para Emma es quedarse con las personas que la han criado, que la han amado incondicionalmente, y que han estado ahí para ella cada día de su vida. Si realmente te importara, no habrías desaparecido». La discusión continuó durante varios minutos, con mi cuñada alternando entre gritar y suplicar. Finalmente, cuando se dio cuenta de que no íbamos a ceder, se levantó de golpe. «Esto no ha terminado», dijo, señalándonos a ambos con el dedo. «Voy a luchar por mi hija». Después de que se fue, me senté en el sofá, exhausta emocionalmente. Sabíamos que no tenía ninguna base legal para reclamar a Emma, pero el simple hecho de que ella intentara reingresar en nuestras vidas de esa manera era aterrador. Esa noche, después de acostar a los niños, mi esposo y yo nos sentamos a hablar sobre lo sucedido.
Decidimos que, aunque estábamos preparados para luchar por Emma, también era importante protegerla de todo este caos. No íbamos a permitir que alguien que la había abandonado volviera a sacudir su mundo. Después de esa primera confrontación con mi cuñada, pensamos que las cosas se calmarían, pero nos equivocamos completamente. En los días siguientes, empezaron a llegar mensajes de familiares, todos con el mismo tono: ¿cómo pueden hacerle esto a ella? Emma merece estar con su verdadera madre o no tienen derecho a separar a una madre de su hija. Era evidente que mi cuñada había comenzado una campaña para pintarse como la víctima. En su narrativa, éramos nosotros los crueles villanos que le habíamos robado a su hija mientras ella luchaba por salir adelante. No importaba que ella nunca hubiera intentado contactarnos durante años o que fuéramos nosotros quienes habíamos asumido toda la responsabilidad desde el principio. Incluso mi suegra, quien originalmente había apoyado la idea de que nosotros criáramos a Emma, comenzó a cambiar de bando. Empezó a llamarnos constantemente, pidiéndonos que reconsideráramos. Ella ha cambiado, nos decía. Se ha convertido en una mujer madura y está lista para ser madre. No estuvo lista durante 5 años, respondí una y otra vez. Emma no es un accesorio que pueda recoger cuando quiera. La situación comenzó a afectar nuestra rutina diaria. Cada vez que salíamos con los niños, sentíamos como si nos estuvieran vigilando. Una tarde, mientras estábamos en el parque, noté un auto estacionado cerca que me resultó familiar. Lo vi durante más de media hora, hasta que finalmente encendió el motor y se fue. No podía demostrarlo, pero estaba casi segura de que era mi cuñada. Esa noche, decidimos hablar con nuestro abogado nuevamente. Le explicamos lo que estaba sucediendo, y él nos recomendó empezar a considerar una orden de restricción. Nos explicó que, aunque legalmente no tenía ningún derecho sobre Emma, eso no la detendría de intentar causar problemas o incluso de tomar medidas desesperadas. Fue un golpe emocional para nosotros. Nunca quisimos que las cosas llegaran a este punto, pero después de esa reunión con nuestro abogado, supimos que teníamos que prepararnos para lo peor. Unos días después, nuestra intuición se confirmó. Una tarde, mientras estaba en casa preparando la cena, alguien comenzó a golpear la puerta con fuerza. Al mirar por la mirilla, vi a mi cuñada nuevamente, esta vez sola y claramente alterada. No tenía intención de abrir, pero su insistencia me hizo dudar por un momento. «Sé que estás ahí», gritaba. «Solo quiero hablar». Le respondí desde dentro, intentando mantener la calma. «No tengo nada más que decirte. Por favor, vete». «No puedes hacer esto», insistió. «Soy su madre». Mis manos temblaban mientras tomaba mi teléfono y llamaba a mi esposo. Él estaba de camino a casa, pero mientras llegaba, me dijo que llamara a la policía si ella no se iba. Al final, tuve que hacerlo. Cuando llegaron, los oficiales intentaron razonar con ella, pero ella seguía insistiendo en que tenía derecho a ver a su hija. Finalmente, tuvieron que escoltarla fuera de la propiedad. Fue humillante y desgastante, pero también nos dejó claro que la situación estaba escalando peligrosamente. Esa noche, después de que los niños estaban dormidos, mi esposo y yo nos sentamos en la sala, agotados. Sabíamos que este no sería el último incidente, y eso nos aterraba. ¿Qué pasaría si Emma comenzaba a darse cuenta de todo esto? Ella ya había preguntado un par de veces por qué su abuela llamaba tanto, y aunque tratábamos de mantener las respuestas vagas, sabíamos que no podríamos protegerla de la verdad para siempre. Lo que más dolía era que, durante todo este tiempo, mi cuñada no parecía interesada realmente en Emma como persona. La veía como una oportunidad para completar la imagen de la familia perfecta que intentaba construir con su nuevo prometido. Su comportamiento no mostraba remordimientos reales, solo un sentido de derecho. Días después del incidente, mi cuñada publicó en sus redes sociales. Compartió una larga publicación sobre cómo había perdido a su hija debido a decisiones difíciles que había tenido que tomar en su juventud. Según ella, ahora estaba luchando por reconstruir su relación con Emma, pero personas egoístas estaban impidiendo que ella cumpliera su sueño de ser madre nuevamente. La publicación rápidamente acumuló comentarios de apoyo de personas que claramente no conocían la historia completa. Mi esposo y yo comenzamos a recibir mensajes de odio en nuestras propias redes sociales. La presión aumentaba, y nos dimos cuenta de que era hora de tomar medidas más serias para proteger no solo a Emma, sino también a nuestra tranquilidad. Decidimos seguir adelante con la orden de restricción y buscar formas de limitar la exposición de Emma a este drama. Pero la tensión no hizo más que aumentar cuando mi cuñada tomó una decisión desesperada que puso todo en peligro. El punto de quiebre llegó una semana después del incidente con la policía. Mi cuñada no solo estaba intensificando su acoso hacia nosotros, sino que había comenzado a involucrar a otros familiares y amigos en su cruzada. Nos enfrentábamos a mensajes diarios, algunos insultantes y otros suplicantes. Parecía que todos tenían una opinión sobre cómo deberíamos manejar la situación, aunque ninguno de ellos había estado allí para criar a Emma durante los últimos 5 años. Pero lo peor ocurrió un jueves por la tarde.
Habíamos terminado de cenar, y los niños estaban viendo su programa favorito en la sala mientras mi esposo y yo lavábamos los platos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de una ventana rompiéndose. Corrí hacia la sala, el corazón latiendo con fuerza, y vi a mi cuñada en el jardín trasero, intentando entrar por la ventana rota. Emma, que estaba sentada en el sofá, se encogió de miedo mientras su hermano la abrazaba, claramente confundido y asustado. Mi esposo reaccionó de inmediato. Corrió hacia la puerta trasera, asegurándose de mantenerla cerrada, y le gritó que se fuera. «Solo quiero a mi hija», gritaba ella desde el otro lado, con una desesperación que rozaba lo irracional. Llamé a la policía mientras intentaba calmar a los niños. Les aseguré que todo estaría bien, aunque por dentro estaba aterrada. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Cuando llegaron los oficiales, ella se resistió, insistiendo en que tenía derecho a ver a Emma porque era su hija biológica. Pero los papeles legales no mentían. Después de una intensa discusión, la esposaron y la llevaron. Fue un espectáculo que ninguno de nosotros quería, especialmente para los niños, que ahora estaban completamente conscientes de que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, mientras los acostábamos, Emma me miró con ojos llenos de lágrimas y preguntó, «¿Por qué esa señora dice que es mi mamá? Tú eres mi mamá, ¿verdad?» Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La abracé con fuerza y le dije, «Claro que soy tu mamá, siempre lo seré. Nada ni nadie cambiará eso». Después de que los niños finalmente se durmieron, mi esposo y yo nos sentamos en la sala, exhaustos. Sabíamos que no podíamos seguir así. La situación había escalado a un nivel que nunca imaginamos. Al día siguiente, presentamos oficialmente la orden de restricción y decidimos que era hora de tomar medidas más drásticas. Nuestro abogado nos ayudó a presentar una demanda por acoso y daños a la propiedad, para dejar en claro que no íbamos a tolerar más este comportamiento. Aunque el proceso legal fue estresante, eventualmente funcionó. Mi cuñada fue obligada a someterse a terapia obligatoria y a cumplir con horas de servicio comunitario. Además, la orden de restricción la mantenía a más de 500 pies de nuestra casa, nuestros lugares de trabajo y las escuelas de los niños. Los meses siguientes fueron un lento proceso de reconstrucción. Emma tuvo muchas preguntas, y aunque tratamos de explicarle las cosas de una manera adecuada para su edad, sabíamos que ciertas verdades tendrían que esperar hasta que fuera mayor. Por otro lado, mi cuñada desapareció nuevamente de nuestras vidas, esta vez de manera permanente. O al menos eso esperábamos. Escuchamos rumores de que había regresado a Los Ángeles y estaba intentando rehacer su vida, pero para nosotros, era un capítulo cerrado. Lo más difícil fue lidiar con los comentarios de algunos familiares que aún creían que estábamos siendo injustos al no darle una segunda oportunidad. Sin embargo, la mayoría de las personas cercanas a nosotros entendían que habíamos actuado en el mejor interés de Emma. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue una de las experiencias más desgarradoras de mi vida, pero también una que reafirmó lo importante que es luchar por los que amas. Emma es y siempre será nuestra hija. Hemos hecho todo lo posible para protegerla y asegurarnos de que crezca en un ambiente lleno de amor, seguridad y estabilidad. Y aunque nunca imaginé que tendríamos que pasar por algo tan extremo, al final, todo valió la pena.